Ya estamos grabando lo que es la sesión. Vamos a compartir lo que es la pantalla. Vamos a ver si te preguntarle si te escucha vos. Bien, ¿se escucha? Estoy esperando que se nos conecten, pero yo creo que sí no va a conectarse. Se le corta a ella. Se le está cortando. Vamos a dar lo que es inicio. Entonces, ya estamos grabando lo que es la sesión. Entonces después la vamos a compartir ahí. Vamos a hablar de cosas generalizadas el día de hoy. Vamos a hacer lo que son características del sistema operativo. Sí. Primeramente, nosotros, ¿cómo es que nosotros tenemos acceso a Internet? Nosotros tenemos un navegador, en este caso, yo tengo abierto aquí un Chrome, ¿sí? Que es el navegador. ¿Por medio de qué nosotros podemos venir y buscar información? Por medio de un buscador. Por ejemplo, el más común que nosotros utilizamos es el buscador de Google. ¿Verdad? Tenemos entonces navegador y buscador. El navegador nos permite ingresar a Internet, navegar hacia esa información, y el buscador nos permite buscar esa información. Asimismo, nosotros podemos utilizar otros navegadores, como lo son Opera, Mozilla, ¿verdad? Edge, por ejemplo. Tenemos también los más usados, de la Opera, Mozilla, Firefox, ¿verdad? Mozilla, que es el mismo, Internet Explorer, Edge es la nueva modalidad de Explorer. Esa es lo que son los navegadores, nos permiten ingresar a Internet. En el caso de los buscadores, el más común que nosotros utilizamos es el de Google. Por ejemplo, aquí está predeterminado el de Yahoo, de la presentación es la que nos cambia, ¿no? Por ejemplo, ve la diferencia que en utilizar, la mayoría hemos utilizado siempre por costumbre el buscador de Google. Y así es la apariencia del buscador de Yahoo, ¿ven? Un poquito diferente. Entonces, entre los buscadores más comunes que nosotros tenemos Yahoo, Google, Bing, ¿verdad? Entre otros. Yo los que más utilizo son Bing, Yahoo
y el de Google, ¿verdad? Por más flexible. También tenemos otros, por ejemplo, pero lo que diferencia de cada uno de esos es el dinamismo. Por ejemplo, si nosotros colocamos el de Bing, vamos a colocar el de Bing. Este es el buscador de Bing. ¿Ven? Por ejemplo, nosotros buscamos la palabra ciencia y nos busca diferente. O sea, lo que diferencia es la apariencia, ¿sí? La forma de familiarizarse, de interactuar entre el buscador y el usuario, a que es uno. Por ejemplo, tenemos varias diferencias, ¿verdad? Es cuestión de gustos, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre un buscador y un navegador, ¿verdad? La misma modalidad se utiliza en los parámetros de búsqueda. Lo único que cambia es por ejemplo, aquí tenemos Bing, aquí tenemos ¿verdad? Bing, Yahoo es diferente, Google es diferente, ¿verdad? Otros buscadores no muy comunes, por ejemplo, ASK, también lo he utilizado, ¿verdad? Entonces, Google Académico, también está Google Académico, que es otro buscador. La diferencia entre el Google normal y el Google Académico es prácticamente la información a buscar o resultar. ¿Ven? Esta es la diferencia. Google Académico, vamos a escribir. A la mayoría de la gente no le gusta, pero se encuentran más artículos de gran fiabilidad, por así decirlo, ¿verdad? Que son más confiables en cuanto a sus referencias. Por ejemplo, ¿ven? Se diferencia bastante, ¿verdad? Prácticamente el dinamismo de la búsqueda. Y eso es en cuestión de cómo nosotros podemos interactuar con Internet. ¿Sí? Lo básico. Poder establecer qué es un navegador y qué es un buscador. En cuanto al sistema operativo que nosotros tengamos instalado, ¿sí? En cuanto al sistema operativo que nosotros tengamos instalado, prácticamente varía del hardware, ¿verdad? Que nosotros tengamos en el equipo, es decir, la caminar en la parte física. Tenemos dos cosas. Primera que nada tenemos el hardware y tenemos el software. Por ejemplo, nosotros tenemos un ordenador, ¿sí? Bueno, vamos a buscar una imagen acá. Tenemos un ordenador. Estos que nosotros miramos son fijos o de escritorio, ¿sí?
También tenemos ordenadores portátiles, que son las computadoras, ¿verdad? Las famosas laptops. ¿Sí? ¿Por qué definimos ordenador? Tenemos dos diferencias. Tenemos computadora, ¿verdad? Una computadora es una máquina electrónica capaz de realizar una acción. El ejemplo más simple tenemos las manilletas de un reloj. Y aparte tenemos ordenador, que además de realizar múltiples acciones, procesa y registra datos. ¿Sí? Procesa y registra datos. Entonces, el nombre correcto de una computadora, en este caso, un dispositivo que procesa y registra datos, sería ordenador. Porque computadora, un carro tiene una computadora, un refrigerador, A ver si me lo agarro. cualquier aparato eléctrico que realiza una simple acción. Inclusive tenemos el ejemplo más simple, ¿verdad? Cómo funciona un reloj. Tenemos hardware y software. El hardware es la parte física que nosotros tenemos en un ordenador. Y tenemos también el software, que son toditos los programas necesarios y requeridos para el funcionamiento. ¿Sí? Entrando más diferencias, por ejemplo, un ordenador está compuesto por los siguientes elementos. Primero que nada tenemos nosotros un monitor o pantalla. Este puede ser LCD, LED, que ya los conocemos, ¿verdad? Son estos que son más modernos. Pero también tenemos los monitores o pantallas CRT, que son aquellos que salían, que ya no están en el mercado, ¿verdad? Todavía se utilizan y eso, pero la mayoría de la gente no los usa. O simplemente ya no están en venta, ¿verdad? Estos son CRT. Son monitores CRT, este estilo. En cuanto a las partes adicionales del ordenador, nosotros tenemos un teclado y un mouse. Vamos a definir lo que es el mouse. Nosotros aquí tenemos un mouse común y corriente, varía en la cuestión del diseño y precio, modelo, en fin, tamaño, color. Entonces nosotros tenemos clic derecho e izquierdo. El clic derecho o izquierdo puede estar configurado, sea primario o secundario. Voy a irme yo al panel de control. Bueno, aquí donde dice mouse, aquí nosotros podemos observar lo que es, aquí nosotros podemos observar lo que es configuración de los botones, izquierdo y derecho. Intercambiar botones primario y secundario, nos dice, ¿no? Active esta casilla para asignar el botón de la derecha del mouse. Las funciones principales, tales como seleccionar, arrastrar, en fin. ¿A qué se refiere este? Nosotros tenemos botón derecho e izquierdo. Diferentemente de que sea derecho e izquierdo, eso nunca va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es que el derecho podemos tenerlo nosotros adaptado como primario o secundario y de igual manera el izquierdo como primario o secundario. Por ejemplo, aquí yo tengo el derecho como primario. Si yo le doy check aquí y luego le doy a aplicar y aceptar, dejaría el izquierdo como primario. Entonces, ¿qué diferencia hay en cada uno de esos? Es la siguiente. Primero que nada, el clic primario es aquel que nos establece un cuadro contextual. ¿Sí?
Por ejemplo, vamos a ver aquí. Por ejemplo, yo le doy clic derecho, me sale un cuadro contextual en el escritorio. Y lo que es selección sería el botón secundario, ¿verdad? Y vamos a ver. Aquí me bloqueó esto. Bueno. Después de aquí mostramos el ejemplo. Entonces, ahí estamos con lo que es la definición de clic derecho, primario, ¿verdad? O secundario, según sea el caso, igual el izquierdo. Depende de la configuración que lo tenemos. El clic primario es aquel que nos sale en un cuadro contextual. Y el clic secundario solo únicamente selección. ¿Sí? Tenemos nosotros también lo que es en el mouse, en una ruedita. Esas rueditas tienen nombre y se llama scroll. Nos sirve a nosotros para poder, ahorita lo estoy utilizando yo, ¿ven? Según sea la configuración de los teclados, utilizando la tecla control o si no, inicio, dependiendo el teclado, nos sirve como zoom. Por ejemplo, si yo apacho control, ahorita reduje el espacio del, ¿sí? Y si yo le doy para afuera, al scroll, ¿ve? Me agranda un poquito el zoom. Y ahora si yo le doy para adentro, al scroll, me cambia de tamaño, ¿verdad? ¿Ve? Así, para esa es la función del scroll. Las computadoras portátiles tienen botón derecho e izquierdo. Independientemente de su configuración, ahí le dice vamos a quitarle un poco. A ver, ahí está. Ahí está. Entonces, las computadoras portátiles tienen lo que es clic derecho e izquierdo de igual manera y en conjunto se llama touch. ¿Sí? Touch. Tenemos también nosotros lo que es un gabinete. El gabinete, vamos a definir dos terminologías ahí. Ahí está. Se me desconectó el teclado. Ahorita vamos a... No me dejaba escribir en el buscador. Vamos a ver ahorita. Ahí está. Entonces, en el caso de los, ya entrando a los demás elementos de un ordenador, nosotros tenemos lo que es un cajón. Esto aplica a las portátiles también. Vamos a definir. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tenemos lo que es un PC. Mucha gente dice CPU, no es el nombre correcto.
el nombre es casé o torre. Entonces, hay dos diferencias. ¿Qué diferencia hay entre una torre y un cassette? Si es el mismo elemento. Simple, sencillamente que el cassette es cuando dicho cassette está vacío. Y torre se denomina cuando nuestra PC sí están todos sus elementos internos. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta está vacía, tiene el nombre de cassette. Y si está llena con todos sus elementos electrónicos adentro, su nombre es torre. ¿Sí? Y las tapaderas que nosotros tenemos, ya sea frontal, este es el panel frontal, lo de enfrente. Tenemos el panel derecho e izquierdo, superior, inferior y trasero. Sí, esas, las cubiertas se llaman paneles, panel. ¿Sí? Tenemos nosotros lo que es un botón de power, ¿verdad? Tenemos el botón de power cuando nosotros encendemos nuestra torre. Algunos también traen un switch, que es un reset, pero normalmente no se utiliza. ¿Verdad? Tenemos nosotros, ya definimos lo que es la definición entre una torre y un cassette. Otro elemento importante es la fuente de poder. La fuente de poder tiene un nombre. Fuente de poder ATX. ATX. ¿Verdad? ATX. Ahí nosotros tenemos lo que es diversos estilos de fuentes de poder. Normalmente una computadora funciona a 115 watts. Dependiendo el voltaje de la placa base que tanto requiere, sí podría ser más de 115, ¿verdad? 220 watts, pero muy raro. Normalmente lo utilizamos 115 watts. Entonces nosotros tenemos dos tipos de corriente, tenemos alterna y continua. La fuente de poder por medio del tomacorriente, el cable de corriente y este conectado a la fuente tiene lo que es corriente alterna. Entonces la fuente lo que hace, regula ese voltaje y lo convierte a continuo. Esa es la función de una fuente de poder, además de poder transmitir energía, ¿verdad? Hace su conversión a modo de que no haya un sobrecalentamiento en el equipo. Entonces tenemos una torre ATX funcionando a un voltaje de 115 voltios y su nombre es fuente de poder ATX. ¿Sí? Tiene en la parte de atrás un switch. Ese switch es como un interruptor que si hay algún bajón de luz o corto, hace que no se quemen los componentes, ¿verdad? Además de transferir corriente de alterna continua, nos sirve como un regulador, ¿verdad? Y ahí también se puede, en esta parte de aquí, ¿verdad? El botoncito rojo, ahí podemos regular el voltaje, porque hay fuentes que traen 110, 115, 120 o más, traen tres medidas de voltaje, ¿verdad? Dependiendo la que se usa. Normalmente utilizamos fuentes de 500 watts recomendables. Hay de 300 también, hay de 300 watts.
y tenemos un ventilador. Eso sería en cuanto a la fuente de poder, ¿verdad? También nosotros tenemos lo que es disco duro. El disco duro, principalmente, tenemos de dos tipos hoy día. Tenemos para portátiles y escritorios que lo único que varía es su tamaño. No que son iguales, sí su tamaño. Tenemos dos tipos de transferencia, tenemos SATA e IDE, ¿verdad? Los discos duros, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un, tenemos, a ver, aquí tenemos un SATA, ¿ven? Este es un SATA y este es un IDE. Se identifican los IDE porque tienen 40 a 36 pines, dependiendo del modelo del bus de datos que tengan estos, ¿verdad? Independientemente de su tamaño, sea para ordenadores de escritorio o portátiles, es el mismo. Lo único que cambia es el tamaño, ¿verdad? Y este puede ser IDE o SATA. Entonces, el SATA es aquel que tiene como un circuito para conexión y el IDE es aquel que tiene pines. En eso está lo que es la diferencia en cuanto a los discos duros. Pero además de eso, tenemos discos duros HDD y SSD, ¿verdad? Anteriormente solo se utilizaban los rígidos, los que eran así mecánicos, los conoce uno, ¿verdad? Por ejemplo, la diferencia de los sólidos principalmente es que trabajan un poquito más ligero una computadora con un disco duro de estado sólido que con uno de estado rígido. Entonces, también varía en el precio y en lo que es que no traen platos giratorios. El SSD tiene núcleos y el HDD, que es el mecánico, el normal, trae sectores, ¿verdad? Trae lo que es platos giratorios. Y este es uno de los problemas principales por los cuales se ponen los discos duros y toca cambiarlo, ¿verdad? Esa es la cuestión. Tenemos nosotros lo que son buses. Pero no buses de esos que nos subimos, ¿verdad? Y pagamos un pasaje, no, más bien tenemos buses de datos y tenemos buses de corriente. A ver si se escucha porque está lloviendo bastante. Tenemos nosotros dos tipos de buses. Tenemos buses de datos y buses de corriente. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de transferencia en cuanto a los buses. Tenemos SATA e IDE. Estos que parecen faja son IDE. Y estos que son más modernos son SATA. ¿Sí? IDE y SATA. Esos son los dos tipos de transferencias de bus que tenemos. Ya sean estos, sean para corriente o para datos. Aquí nosotros podemos observar un cassette que tiene sus elementos electrónicos adentro. Entonces a esto le denominamos torre. ¿Sí? Torre. Si estuviese vacío sería cassette. ¿Verdad? En cuanto a la PC, tenemos otro término que es PC.
La PC está conformada principalmente por la torre, ¿verdad? Vamos a ver. La PC está integrada principalmente por la torre en sí. Recordemos, KC vacío, torre lleno. Entonces tenemos la torre, sus componentes internos principales. Ya describimos la fuente de poder, ya describimos los discos duros y los buses de corriente y de datos. Los de datos van al quemador, que es el DVD, conexión a disco duro, ¿verdad? Y de corriente, de lo que es las conexiones, ¿verdad? De la fuente a la placa, de la fuente al tomacorriente. Eso sería en cuanto a lo que es la PC, ¿verdad? Entonces la PC está conformada por elementos siguientes. Tenemos nosotros lo que es la torre. Tenemos la torre, 3R puse. Tenemos la torre. Tenemos la fuente. Disco duro. Tenemos la placa base. Tenemos memoria RAM. Tenemos BIOS, tenemos procesador, ¿verdad? Que son los elementos más importantes. Eso es lo que forma una PC. Ya sabemos que van interconectados por medio de buses, de datos, de corrientes, ¿verdad? Y tenemos nosotros, por ejemplo, cómo va esto conectado por medio de nodos. Los nodos son interconexiones, sean estas físicas e inalámbricas. En este caso, tenemos conexiones físicas, ¿verdad? Para hacer un conjunto de elementos y que nos quede un ordenador funcional. Esa es la cuestión. Nos falta conocer la placa base. La placa base es esta que nosotros miramos aquí, ¿ven? Esta es lo que es la placa base, ¿sí? Esta es nuestra placa base. En clases posteriores vamos a conocer cada uno de los elementos de la placa base. Tenemos también nosotros lo que es, tenemos la placa base, ya la conocimos ahorita, tenemos la memoria RAM, sí, esta es la memoria RAM, tenemos desde DDR1 que ya no se utiliza, DDR2, 3, 4 y 5, que es lo más moderno. ¿Verdad? Va por DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 y DDR5. Las DDR2 ya están desapareciendo. Las más usadas son DDR3 y 4. También nosotros tenemos lo que es el BIOS. Tenemos el BIOS, que es un chip que procesa, ¿sí? Es el que nos permite a nosotros configurar. Aquí tenemos el BIOS físico. En esta imagen que nosotros miramos aquí es el BIOS físico. Y esta imagen que nosotros miramos aquí es el BIOS ya digital, ¿verdad? O sea que el BIOS nos permite entrar a configuraciones generales del ordenador, ¿verdad? Como cuando lo vamos a formatear, que si le queremos poner una contraseña de inicio para poder prender el equipo. Digamos que yo tengo una computadora, puedo venir y ponerle una contraseña para que esa computadora, solo sabiendo la contraseña, pueda encenderse.
Ajá, aparte es una contraseña para iniciar sesión en el usuario con el ordenador ya prendido, es diferente. ¿Sí? O configurar inicio de arranque MS2 para formatear el equipo, para instalar el sistema. Esa es la función del BIOS. También tenemos lo que es la pila. Pila, ¿va? Tenemos la pila con código 2032, que es esta, que le da corriente a BIOS. ¿Sí? Normalmente trabaja a 3 voltios. Esa es la pila, ¿verdad? Eso sería en cuanto a, esto va integrado en la placa base, ¿verdad? También tenemos otro elemento importante que es el procesador. Procesador, que es la unidad central del proceso, es un chip. Aquí sí nosotros vamos a definir el término CPU. El procesador es lo mismo que nosotros digamos CPU. ¿Sí? Alguien dice el gabinete, va el cajón que tiene una computadora CPU. No. No. El CPU es un chip integrado, ¿verdad? Es el procesador. ¿Verdad? Aquellos componentes dijimos que se llamaban cassette o torre. O el elemento en conjunto, torre o PC. En este caso tenemos un chip, que es nuestro procesador, o CPU, que son sinónimos, unidad central del proceso, que tiene memoria volátil, es decir, que no nos almacena memoria, solo nos registra, ¿verdad? Y nos transfiere datos. Para que, digamos, yo vengo y tecleo esta L, estoy ahorita, entonces el procesador es que registra y me deja procesar este registro, ¿verdad? Igual la memoria RAM es volátil, no guarda información, solo permite que varias características del SOM, o sea, del sistema operativo utilizado, funcione, ¿verdad? Y nos sirve para, gracias a la memoria RAM, tenemos nosotros una visibilidad un poquito que sí se mira, ¿verdad? Ajá. Esa es los elementos más principales de un ordenador. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos hoy? Términos de que un procesador o CPU es lo mismo. Tenemos nosotros lo que es el gabinete, o sea, el PC, tenemos la torre, PC, tenemos también la placa base, la memoria RAM, el BIOS, ¿verdad? La pila, ¿verdad? Eso sería lo más importante, ¿verdad? Los elementos más importantes que nosotros tenemos en cuanto a las diferentes partes de una computadora, ¿verdad? Llamarlos por su nombre y eso. Aquí en los procesadores o CPU tenemos 3 estilos de cómo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los que son con pines, tenemos los que son integrados entre, ¿verdad? Los que más bien parecen chip, eso lo definimos en otra clase. Ahorita solo conocimos los en forma general, ¿verdad? Que su nombre correcto es CPU o procesador, unidad central de proceso. Entonces, tenemos nosotros 2 tipos de memoria, volátil y no volátil. La volátil es aquella que, por ejemplo, nosotros solo procesa datos. Por ejemplo, la memoria RAM es volátil, ¿verdad? El procesador o CPU es volátil, la pila, el BIOS es volátil. Entonces, ya en cuanto al disco duro, una memoria USB,
Eso ya es no volátil, porque sí podemos guardar información. Por ejemplo, si yo guardo este video, que lo voy a guardar en lo que es bibliotecas, ¿va? En la sección de videos. Entonces, gracias a que el disco duro, que es la unidad de almacenamiento que está, tiene espacio y me permite guardarlo, entonces tiene un tipo de almacenamiento no volátil. ¿Sí? Que la única manera de borrarlo es venir y eliminarlo, ¿verdad? En cambio, el volátil no guarda, solo procesa, ¿verdad? Esa es la diferencia entre los dos tipos de almacenamiento, ¿verdad? Entonces tenemos la terminología ordenador, ¿verdad? Computadora, procesador, CPU, que es lo mismo, ¿verdad? Y así es como se denomina un equipo de cómputo. Son sus partes principales. Ya la placa base tiene sus partes, la vamos a definir después, ¿verdad? Donde van conectadas cada uno de sus periféricos por medio de nodos, ¿verdad? De nodos, sean estos físicos más que todo, ¿verdad? Porque inalámbricos, el nodo más simple que nosotros tenemos de inalámbricos, Bluetooth, ¿verdad? Wi-Fi, en fin, lo que más se utiliza, ¿verdad? Entonces esta sería la sesión de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a guardar la sesión. Estamos Andrina, y cuando no te a volver a conectar cuando se corte la llamada. ¿De qué, nena? Cuando no, Ahorita que no te escucho bien. ¿Aló? ¿De qué, nena? cuando se corte la Tengo llamada, nos problemas vamos a con la ver. recepción de audio aquí. ¿Se escucha, nena? Dime, nena. Cuando se corte la llamada, nos vamos a volver a conectar. Cuando se corte la llamada, nos vamos a conectar. No, nena, la sesión de hoy ya terminó. Voy a guardar el video y vamos a compartir lo que es la grabación del día de hoy, ¿verdad? Que no se quisieron conectar. Y ahí estaríamos, nena. Feliz tarde. Esperamos que sí se escucha la grabación porque el agua no nos dejó, ¿verdad? Feliz tarde entonces. Feliz tarde. Va. Hola, Maiteo.